Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Arialeix Pérez, Dark, Kakashi Fanfic, Sloaubert, C700, La Flojera It, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 42. El pasillo de la sede de la familia Takemi Kazuchi estaba en silencio, apenas iluminado por la tenue luz que se filtraba a través de los grandes ventanales. El ambiente tenía un peso extraño, una mezcla de solemnidad y despedida. El suave sonido de la puerta de madera abriéndose interrumpió esa calma. Mikoto emergió primero, con el rostro ligeramente sudoroso, no por el esfuerzo físico, sino por la tensión del momento. Detrás de ella aparecieron Estia y Takemi Kazuchi. El dios de la guerra se ajustó la túnica y soltó un profundo suspiro, como si acabara de regalar una parte de sí mismo. Bell estaba afuera, esperándolos. Su postura era rígida, sus puños apretados a los lados. Al verlos irse, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Mikoto. El chico no pudo evitar mostrar una expresión complicada. Por un lado, estaba agradecido, profundamente conmovido por el gesto de Mikoto. Sabía lo que significaba para un aventurero separarse de su familia, del hogar y los lazos que los habían acompañado hasta ahora. No fue una decisión ligera. Y, sin embargo, ella lo había hecho sin dudarlo, solo para luchar a su lado. Pero, por otro lado, Bell sintió un peso en su pecho. Él no quería que ella se sacrificara tanto por él. Para aislarse de sus amigos, de las personas con las que había compartido risas, entrenamiento y lágrimas, solo porque él estaba atrapado en este conflicto con Apolo. Una parte de él gritaba que no se lo merecía, que no debía arrastrar a otros a esa tormenta. Mikoto sintió la mirada de Bell sobre ella. Ella no necesitaba palabras para entender lo que él estaba pensando. Entonces, cuando sus ojos se encontraron, ella simplemente le devolvió la sonrisa. Una sonrisa suave, pero llena de determinación. Ella no dijo nada, porque no necesitaba hacerlo. Con esa sonrisa, ella transmitió: no te preocupes, tomé mi decisión y la volvería a tomar. Bell sintió un calor en la garganta, una mezcla de alivio e incomodidad. Quería responder, pero antes de que pudiera, Takemi Kazuchi dio un paso adelante. El dios puso una mano sobre el hombro de Bell, mirándolo con su seriedad característica. Por favor, cuida a Mikoto, dijo con firmeza. No fue una orden, sino una súplica disfrazada de responsabilidad. En esas pocas palabras yacía el peso de un dios que había entregado a su hija a otro hogar, aunque fuera solo temporalmente. Bell apretó los labios, sintiendo esa carga. Asintió vigorosamente, inclinando la cabeza. Lo prometo. Protegeré a Mikoto con todo lo que tengo. Takemi Kazuchi lo miró durante unos segundos más, evaluando si esas palabras representaban una simple cortesía o un verdadero juramento. Al ver la determinación del niño, finalmente asintió en silencio y retiró la mano. A un lado, Estia se cruzó de brazos y suspiró. Sus ojos azules se entrecerraron con una mezcla de orgullo y preocupación. Está bien, ahora que eso está resuelto, necesitamos organizarnos. El juego de guerra comienza en 3 horas. No tenemos mucho tiempo, pero con lo que hemos logrado hasta ahora, tenemos una oportunidad. Mikoto y Bell asintieron casi al unísono, como si el simple recordatorio de Estia los hubiera devuelto a la realidad. Voy al gremio, anunció Estia mientras se giraba hacia la salida del pasillo. ¿Al gremio? Bell repitió, sorprendido. La diosa se puso las manos en la cintura y lo miró como si lo estuviera regañando. Sí, al gremio. Necesito anunciar tu nuevo nivel. Alcanzaste el nivel 3 hace un tiempo, pero tuvimos que posponerlo debido a el bueno, ya sabes, la locura de estos días. Pero no puedo dejarlo ir por más tiempo. Si vamos a tener un juego de guerra, es mejor que el gremio y todos los demás sepan que el aventurero de la familia Estia ya no es de nivel 2. Bell se congeló. El comentario fue tan casual que fue difícil de procesar. Mikoto, por otro lado, abrió mucho los ojos y dio un paso hacia él. ¿Nivel 3? Ella preguntó en un susurro. Bell se tensó.
No había tenido la intención de presumir o llamar la atención sobre sí mismo. Nunca había sido su estilo. Miró hacia abajo, rascándose nerviosamente la mejilla. Si fue por un tiempo. Mikoto lo miró en silencio durante unos segundos, hasta que una suave sonrisa se extendió por su rostro. No fue una sonrisa burlona o incrédula, sino de reconocimiento. Lo sospeché desde Riviera. Cuando vi tu fuerza en esa situación, cuando nos salvaste Wondered, me pregunté cómo un simple nivel 2 podría llegar tan lejos. Todo tiene sentido ahora. Sus palabras no fueron un reproche, sino más bien una confirmación de lo que su intuición ya le había dicho hace mucho tiempo. Pero aún así, todavía la impresionaba. La velocidad de su crecimiento, la intensidad de su fuerza, no era normal. Y en lugar de sentirse intimidado, Mikoto lo encontró inspirador. Aunque Bell todavía estaba en el nivel 2 cuando ocurrió el evento Riviera, decidió no corregirla. Bell sintió que le subía un rubor en las mejillas, incómodo por la atención, pero también conmovido. No soy tan increíble, just simplemente tuve suerte. Y ayuda. No podría haberlo hecho sin todos ustedes. Estia puso los ojos en blanco, aunque con una sonrisa. Siempre tan humilde, Bell. Te excedes con eso a veces. Estia se dirigió hacia la puerta del pasillo. Está bien, me apresuraré al gremio. Ustedes dos prepárense. Revisa tus armas, suministros, todo lo que puedas necesitar. Cuando regrese, nos dirigiremos al punto de encuentro para el juego de guerra. Bell y Mikoto asintieron en silencio. Observaron a Estia alejarse, sus pequeños pero decididos pasos resonando contra la madera. Cuando la diosa finalmente desapareció de su vista, permaneció un breve silencio entre los dos aventureros y el dios Takemi Kazuchi. El dios los miró por última vez, como un padre viendo a sus hijos partir en un viaje peligroso. Mikoto, confío en que mantendrás tu decisión. Bell, ya lo he dicho, pero lo diré de nuevo. Cuídala. Ambos tendrán que confiar el uno en el otro más de lo que piensan. Con esas palabras, se retiró a otra habitación del cuartel general, dejándolos solos en el pasillo. Bell se quedó quieto durante unos segundos, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía si era por la proximidad de la guerra o por la intensidad del momento. Cerró los ojos por un momento, respirando hondo, y cuando los abrió, le devolvió la sonrisa. Mikoto asintió, satisfecho. El tiempo se estaba acabando. Mikoto había dado unos pasos hacia adelante, lista para preparar su equipo y revisar mentalmente lo que necesitaba hacer para el inminente juego de guerra. Estia ya se había ido al gremio, y Takemi Kazuchi había regresado a su cuartel general con los demás, así que por primera vez en mucho tiempo, Bell se quedó solo en el pasillo. El chico se quedó quieto, como si el silencio pesara un poco más de lo habitual. Respiró hondo y se miró las manos, todavía marcadas por su entrenamiento con la familia Takemi Kazuchi. Sabía que en pocas horas tendría que dar todo lo que tenía y un poco más, porque de lo contrario, todo terminaría de la peor manera posible. Después de un momento de vacilación, Bell levantó la mano derecha. El gesto fue simple, natural, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Es hora, murmuró, apenas audible. La familiar sensación cálida corrió por su brazo. No fue magia, exactamente, sino una de sus bendiciones divinas, porque era hora de volver a ver a Artemisa. Y, respondiendo a esa llamada, un tenue resplandor se encendió en su palma. A lo lejos, en las ruinas de lo que había sido la iglesia Estia Familia, un grupo de aventureros terminaba de buscar lo que quedaba de los escombros. No era raro que deambularan por la zona, algunos en busca de objetos de valor y otros simplemente por curiosidad. Entre ellos, 4 hombres y una mujer habían tenido la suerte, o eso pensaban, de encontrar algo inesperado. Una lanza reluciente, con un filo afilado que dejaba claro a primera vista que no era un arma cualquiera. ¡Ja! No puedo creerlo, esto cayó del cielo, dijo uno, sosteniendo la lanza con ambas manos, como si temiera que desapareciera de repente. Esa cosa vale más que todo lo que hemos ganado este mes combinado, agregó la mujer, con los ojos brillantes. ¿Mes? ¿Te refieres a todo este año? Otro se rió con entusiasmo. Esta es una calidad de primer nivel. Nos haríamos ricos con algo como esto. El grupo estaba más que feliz.
Algunos ya estaban discutiendo cómo lo venderían, ya sea en el mercado negro o directamente a un noble que pudiera reconocer un arma de calidad. Lo que nadie mencionó en voz alta fue que ninguno de ellos planeaba renunciar voluntariamente a la lanza, y ya había miradas incómodas entre ellos. Pero justo cuando el ambiente comenzaba a tensarse, sucedió lo inesperado. La lanza vibró. No fue un gran movimiento, solo un ligero temblor, pero suficiente para que todos se callaran. El hombre que la sostenía frunció el ceño y la agarró con más fuerza. ¿Sentiste eso?, murmuró uno de los otros. Debe haber sido tu imaginación, respondió el transportista, aunque su voz no sonaba muy convencida. Pero no fue imaginación. Un momento después, la lanza se sacudió con más fuerza, como si algo dentro de ella estuviera despertando. El resplandor de la hoja se intensificó, y antes de que el grupo pudiera reaccionar, el arma se elevó por sí sola, arrancándose de las manos del sorprendido aventurero. Oye, espera, gritó, tratando de agarrarla, pero no sirvió de nada. La lanza se disparó hacia el cielo como un misil, dejando un rastro plateado que contrastaba con el azul del día. Los aventureros permanecieron congelados, con la boca abierta, hasta que finalmente uno rompió el silencio con un grito de frustración. ¿Qué demonios fue eso? Era nuestra oportunidad, maldita sea. Algunos incluso saltaron, tratando de seguir el rastro resplandeciente, pero fue ridículo. En cuestión de segundos, la lanza estaba demasiado lejos. Solo quedaba un murmullo de quejas y maldiciones, acompañado de rostros enrojecidos de rabia e impotencia. Mientras tanto, la lanza continuó su curso, volando con una precisión asombrosa, como si supiera exactamente a dónde ir. Dentro, Artemisa estaba despertando. No fue un despertar literal, ya que nunca había estado realmente dormida, pero después de tanto tiempo en ese lugar en ruinas, finalmente sintió que alguien la llamaba de nuevo. Belle pensó, dejando escapar un pequeño suspiro. Ella no pudo evitar sentirse un poco molesta. Había esperado allí demasiado tiempo, olvidada entre piedras y polvo, mientras que cualquiera podría haberle hecho cualquier cosa. Aunque sabía que Belle no lo había hecho a propósito, seguía siendo incómodo. Aún así, gracias, murmuró para sí misma, con una calidez que suavizaba cualquier enojo. El viento azotaba a su alrededor mientras la lanza avanzaba. Cuanto más viajaba, más le recordaba que finalmente estaba regresando con él. Y aunque trató de mantener una expresión digna y serena, no pudo evitar que la anticipación creciera dentro de ella. Unos segundos más tarde, un silbido atravesó violentamente el aire. Levantó la vista justo a tiempo para ver la lanza cayendo a toda velocidad, directamente hacia él. La velocidad era tan brutal que parecía imposible que no se estrellara contra el suelo. Pero en el último instante, se detuvo en seco, justo cuando llegó a su mano. Belle cerró los dedos alrededor del eje, y el peso familiar le trajo una sensación inmediata de alivio. «Bienvenido de nuevo», dijo en voz baja, sonriendo. La espada brilló, y la voz de Artemisa resonó en su mente, firme, pero teñida de reproche. «Te tomaste demasiado tiempo». Belle se rascó la mejilla incómodo. «Lo siento, ha sido un poco caótico». Artemisa guardó silencio por un momento. Ella no podía negar la verdad en sus palabras. La iglesia destruida, la persecución de Apolo, todo había sucedido tan rápido que apenas habían tenido un momento para respirar. Pero aún así, «Me dejaste esperando en medio de las ruinas», respondió ella, con un ligero tono de molestia. Belle sonrió nervioso. «Sí, tienes razón». La lanza vibró suavemente, como si Artemisa estuviera soltando un suspiro de resignación. «Bueno, al menos estoy aquí ahora». Belle la abrazó con firmeza, y esa cálida sensación de tenerla a su lado regresó en un instante, brindándole un alivio inmediato. Él no estaba solo. No lo había sido antes, pero ahora podía sentirlo más claramente que nunca. «Vamos a ganar, Artemisa», dijo con convicción. «Será mejor que lo estés», respondió ella, aunque detrás de sus palabras había una suavidad que no podía ocultar. Belle se rió suavemente y comenzó a caminar hacia el patio, donde Mikoto estaba esperando para terminar de prepararse. Con la lanza en la mano, todo se sentía más real. Esto no fue solo un juego de guerra contra Apolo, fue una prueba que tuvo que superar. Y ahora, tenía la fuerza y el apoyo de todos los que creían en él.
Mientras avanzaba, Artemisa lo observaba en silencio desde su lugar dentro de la lanza. Ella podía sentir la determinación ardiendo en él, la misma chispa que siempre lo había diferenciado. Y aunque quedaba un atisbo de resentimiento por la larga espera, no podía negar que estar a su lado nuevamente la llenaba de paz. Esta vez, pensó, no lo dejaré ni siquiera por un segundo. Ottar esperó en silencio, como una estatua de acero, mientras su diosa miraba por la ventana hacia el lejano horizonte. La habitación estaba bañada por la luz dorada del sol poniente, y cada rayo parecía enmarcar el cabello plateado de Freya, cayendo en cascada sobre sus hombros con un brillo casi etéreo. Ella no se movió, pero sus ojos violetas, profundos como un océano interminable, brillaban con una mezcla de añoranza y resignación. Freya-sama, Ottar habló con su característica gravedad, rompiendo el pesado silencio. El asalto a la familia Ishtar está preparado. Daremos la orden en el momento en que la ordenes. Freya no respondió de inmediato. Cerró los ojos durante unos segundos, como si sintiera el peso de su propia decisión, luego los abrió de nuevo con un destello de melancolía. Justo hoy, murmuró, su sonrisa más triste que seductora. Velkum peleará su primera gran guerra, y yo me veré obligado a mirar hacia otro lado. Ottar, aunque inexpresivo, entendió. Él no necesitaba ser vidente. El nombre que acababa de pronunciar resumía todas sus dudas e inquietudes. Mi señora, este momento es desafortunado. Si lo desea, puedo retrasar el asalto unas horas. Incluso, no. Freya interrumpió con un gesto suave pero decidido de su mano. Ella se volvió lentamente hacia él, dejando que la última luz del día encendiera el fuego en su mirada. Por primera vez, Ottar apenas levantó las cejas, no por duda, sino porque entendió lo que realmente significaba su determinación. Ishtar es astuto, vil, peligroso. No podemos dejar que continúe. Pero Velex, Freya exhaló, con la voz tierna. Mi Odr es diferente. Si no estuviera ocupado con el juego de guerra, sé que intentaría detenerme. No podía soportar la idea de que destruyera a otra familia, ni siquiera una tan retorcida como la de Ishtar, se opondría a mí. Arriesgaría todo para salvar a alguien más. No puedo dejar que eso suceda. Se puso una mano en el pecho, como para calmar la tormenta interior. Él siempre tratará de protegerme, incluso de mí mismo. Y si lo hizo si me confrontó, incluso con solo palabras, ¿cómo podría soportarlo? La mirada de Ottar permaneció firme. Para él, la lógica era simple. La destrucción de la familia Ishtar era necesaria, inevitable. Pero la voz de Freya transmitía algo más profundo que la estrategia, algo mucho más personal. Por eso elegí este día. El menor de dos males. Mi Odr estará en el campo de batalla, su destino enredado con toda una familia todo demasiado ocupada para darse cuenta de mí. Entonces él no intervendrá. Así que no tendré que verlo cuestionar lo que he hecho. Él será libre de brillar en su guerra, huile mientras yo borro la podredumbre de Ishtar de las sombras. Se volvió hacia la ventana, observando cómo descendía el sol y proyectaba un resplandor carmesí sobre los tejados de horario. En ese momento, parecía casi irreal, como una pintura viva. Pero no creas que esta decisión es fácil para mí, Ottar. Duele no estar allí para verlo. Para verlo luchar. Para verlo levantarse. Para presenciar el momento en que conmociona al mundo. Hoy, enfrentará algo más grande que nunca ni lo extrañaré. Su voz se quebró, solo por un momento, antes de volver a su calma habitual. Pero he hecho mi elección. Elegí protegerlo, incluso de mí mismo. Lo veré más tarde, cuando todo esto termine. Cuando lo busco de nuevo, Aniel me da la bienvenida, como siempre lo hace. Ottar inclinó la cabeza, aceptando cada palabra con la solemnidad de un juramento. Él no lo sabrá. Para él, solo será una guerra. Y tú, Freya-sama, seguirás siendo quien lo mire con los ojos más brillantes de todos. La diosa sonrió, esta vez, dulcemente. Sí, Jessie, cuando lo vuelva a ver, lo recibiré con todo mi cariño. Esa será mi recompensa. Mi consuelo por haberme perdido el momento en que brilló más, aunque solo sea por un tiempo. La atmósfera cambió instantáneamente. La vacilación desapareció, reemplazada por la implacable presencia de la diosa de la belleza, uno que no toleraba la resistencia ni la duda cuando se decidía. Vamos, Ottar.
Es hora de poner fin a esta farsa llamada familia Ishtar. El imponente guerrero asintió sin dudarlo. Y mientras Freya caminaba tranquilamente hacia la salida, el aire dentro de la sede se volvió más pesado, espeso con la promesa de destrucción. En una parte de la ciudad, un niño de cabello blanco se preparaba para una guerra que daría forma a su destino. En otro, una diosa se preparaba para borrar a su enemigo del mundo. Dos batallas diferentes, pero ambas inevitables. Y en el corazón de Freya, la tranquila certeza de que había sacrificado la visión de un milagro justo solo para vislumbrar el alma de la persona que más amaba. Dentro del castillo que sirvió como base de la familia Apolo para el juego de guerra, el ambiente estaba lejos de ser tan festivo como Yaquintos había planeado. El mismo Yaquintos, vestido con uniforme negro y capa, se sentó en un trono improvisado, observando con aire de suficiencia los preparativos. Para él, todo estaba prácticamente decidido. Tenían la ventaja numérica, el terreno fortificado y la bendición de un dios que había movido cielo y tierra para garantizar que las condiciones del juego fueran lo más favorables posible. En su mente, Belcranel y esa pequeña estia familia no eran más que un insecto que pronto sería aplastado debajo de su bota. Pero había una trampa. Un problema con un nombre y un apellido. Cassandra Ilion. La joven de cabello azul oscuro, mirada suave y manos temblorosas estaba al borde de un ataque de nervios. Sus ojos, normalmente apacibles y tranquilos, casi tímidos, estaban muy abiertos por un terror que ninguno de sus compañeros podía entender. Se había plantado en medio de la habitación, directamente frente al improvisado trono. Por favor, no peleemos. Si seguimos adelante con esto, sucederá algo terrible. Ella exclamó, con la voz quebrada, casi suplicando. Los murmullos se extendieron entre los miembros de la familia. Algunos soldados se rieron entre dientes, otros apartaron la mirada incómodos, mientras que algunos susurraron sobre lo acostumbrados que estaban a esas extrañas visiones suyas. Yaquintos frunció el ceño, tamborileando con los dedos enguantados sobre el reposabrazos de su asiento. Estaba irritado, no porque temiera las palabras de Cassandra, sino porque, en medio de lo que debería haber sido una victoria garantizada, alguien se atrevió a sembrar dudas. Cassandra dijo, con la voz cargada de desdén. Este no es momento para tus delirios. Este es un juego de guerra, y ya se ganó antes de que siquiera comenzara. ¿Cómo te atreves a venir aquí con tantas tonterías cuando deberíamos estar celebrando? No es una tontería. Ella insistió, con lágrimas en las comisuras de los ojos. Lo vi. Lo sentí. Se avecina una calamidad, Yaquintos, uno que aplastará nuestras esperanzas. Si luchamos contra ellos, perderemos. Moriremos o apenas sucederá algo peor. Daphne, su amiga y compañera inseparable, no pudo soportarlo más. La chica de cabello oscuro, con una mirada práctica y expresión severa, avanzó rápidamente, agarró a Cassandra del brazo y la echó hacia atrás. Basta, siseó entre dientes apretados, tratando de mantener la voz baja. Este no es el momento ni el lugar. ¿Quieres que todos piensen que somos un par de lunáticos? Pero, Daphne. No. Ya hemos hablado de esto. Ella apretó su brazo con más fuerza, tratando de alejarla. Si sigues así, todo lo que harás es enojar más a Yaquintos. ¿No lo ves? Lo estás provocando. Cassandra la miró con ojos llorosos, pero no cedió. Su cuerpo tembló, incluso cuando su voz se volvió más desesperada. Daphne, pléase por favor, créeme. Esto no es como las otras veces. Esta visión es más fuerte, más clara. Lo siento en mi pecho y en cada parte de mí. Si vamos más allá, algo terrible sucederá, lo juro. Daphne apretó los labios, lanzando una mirada de reojo a Yaquintos, que ya había ascendido de su trono. Su figura alta y orgullosa permanecía silueteada por la luz de las antorchas, con los ojos ardiendo de furia. Basta. Tronó, golpeando la punta de su espada contra el suelo. El eco reverberó por la habitación y los murmullos cesaron de inmediato. Cassandra, tu cobardía es una desgracia para la familia Apolo. Hablas de calamidades y fatalidades, pero todo lo que veo es miedo. Miedo a un chico de pueblo y a una pequeña diosa. ¿Es eso lo que somos ahora? ¿Cobardes que corren al ver las lágrimas de una niña? Algunos aventureros asintieron con la cabeza. Otros se rieron.
El estado de ánimo se volvió rápidamente en contra de Cassandra, virando hacia la humillación pública. La chica dio un paso atrás, pero no se detuvo. Sus labios temblaban y su voz era un susurro lleno de angustia. No es miedo, es la verdad, no puedo ignorarlo. Pléase por favor, escúchame esta vez 11. Basta. Giaquinto saltó del estrado y se paró frente a ella, levantando la mano como para golpear. Cassandra se estremeció, pero Daphne intervino de inmediato, abriendo los brazos para protegerla. Detente. No te atrevas. Los ojos de Giaquinto brillaron con ira reprimida, pero bajó la mano lentamente. No porque lo lamentara, sino porque sabía que enfrentarse a ellos en público podría dañar su posición con sus propias tropas. Se giró bruscamente y volvió a subir las escaleras hasta su asiento. Si tienes tanto miedo, Cassandra, quédate escondida en un rincón. Pero no te atrevas a traer tu pesimismo de vuelta aquí de nuevo. Ganaremos este juego, y lo haremos gloriosamente. Apolo exige nuestra victoria, y se la entregaré. Reinó el silencio durante unos segundos. Daphne, con el corazón latiendo con fuerza, abrazó a Cassandra y la arrastró a un rincón de la habitación, lejos de las miradas acusadoras. La joven vidente apenas pudo contener las lágrimas. Sus visiones, aunque a menudo ignoradas, nunca dejaron de atormentarla. Y esta vez, la intensidad fue tan grande que sintió como si su cuerpo pudiera romperse en 1000 pedazos. Daphne suspiró, acariciándose el pelo torpemente. Relájate, resolveremos esto. Como siempre, ¿de acuerdo? Si pasa algo, estaré contigo. No te dejaré sola. Cassandra asintió débilmente, hundiéndose en el abrazo de su amiga, mientras los murmullos de los soldados llenaban la habitación una vez más. Pero su corazón seguía gritando. Ella lo sabía, algo terrible se avecinaba. Y lo peor era que nadie escuchaba hasta que era demasiado tarde. El aire en la colina era fresco, denso por la tensión que precede a una tormenta. Desde allí, el castillo de la familia Apolo estaba claramente a la vista, sus altos y orgullosos muros bañados por la luz del amanecer. Belle se quedó en silencio, observando. Su mirada permaneció fija, aunque en el fondo sabía que la calma no era más que una fachada. El juego de guerra estaba a punto de comenzar, y con él, el destino de toda su familia. A su lado, Mikoto ajustó la espada a su cadera, dejando que el viento le revolviera el cabello oscuro. Ella rompió el silencio con una voz tranquila pero decidida. Belonoare, ¿estás realmente seguro de este plan? Belle se volvió hacia ella, sus ojos rojos reflejaban una determinación inquebrantable. No necesitó mucho tiempo para responder. Lo había repasado en su mente innumerables veces en las últimas horas. Sí. Es la mejor manera que tenemos de lidiar con ellos. No importa cuántos sean, o cuán confiados estén, y si seguimos este plan, ganaremos. Sus palabras no contenían arrogancia ni ingenuidad, solo esa extraña mezcla de fe y resolución que Mikoto había llegado a reconocer en él. Era la misma expresión que había visto en Rivira, cuando Belle había prometido proteger a todos, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Mikoto mantuvo la mirada fija por un momento, luego sonrió lentamente. Una sonrisa pequeña y tranquila, pero llena de convicción. Entonces no hay nada más que decir. Sin esperar permiso ni explicación, Mikoto dio un paso adelante y tomó su brazo con firmeza. El sol apenas había salido por encima de los muros del castillo cuando los guardias de las torres comenzaron a moverse inquietos, bostezando y murmurando unos a otros. El aire de la mañana era fresco, pero no lo suficiente como para levantar el ánimo de los centinelas de la familia Apolo. Estaban seguros de que no pasaría nada hoy, ni mañana. Después de todo, Belle Cranel y su pequeña familia habían recibido 2 días completos antes de su derrota oficial. A sus ojos, la guerra ya estaba ganada. Algunos se apoyaban perezosamente en las almenas. Otros se sentaron a jugar con dados improvisados en un rincón. Unos pocos mantuvieron la vista en la línea de árboles, aunque sin mucho interés. El castillo era completamente seguro. Puertas cerradas, muros reforzados. Nadie en su sano juicio intentaría siquiera romper esas defensas, especialmente un grupo pequeño y desorganizado como la familia Hestia. Esto no tiene sentido. ¿Y por qué nos pusieron de guardia?, murmuró uno de los aventureros, estirándose con un gemido aburrido. Su compañero se encogió de hombros.
Órdenes del capitán. Pero sí, es una pérdida de tiempo. Ese conejo blanco probablemente llora en un rincón, dándose cuenta de que finalmente se le acabó la suerte. Se rieron, burlándose. Para ellos, todo había terminado. Fue entonces cuando uno de los vigías, aburrido de mirar el horizonte, vio un punto blanco en el cielo. Al principio, lo ignoró, probablemente solo un halcón volando alto. Pero el punto creció. Él frunció el ceño. Oye, ¿y ves eso? ¿Qué? Allá arriba. En el cielo. Algo viene. Los demás levantaron la vista. De hecho, una pequeña mota se destacaba contra el cielo azul. Parecía moverse rápidamente, atravesando las nubes, pero aún era demasiado pequeño para distinguirlo. Uno de los soldados resopló. Es solo un pájaro. Entonces, ¿qué pasa si vuela rápido? Estás tan aburrido que estás viendo cosas. El vigía no respondió. Mantuvo la mirada fija. Ese punto estaba creciendo, demasiado rápido. Ya no parecía un pájaro, ni nada de lo que él reconociera. Otro soldado frunció el ceño. Espera, Don, ¿no crees que está cayendo? El aire empezó a silbar. Un sonido extraño, distante pero ascendente, se fusionó con el viento. Se estaba formando un rugido, como si algo atravesara los cielos. El vigía tragó saliva. Eso no es un pájaro. Los demás se inclinaron hacia adelante, mirando hacia afuera. Y por primera vez, el nerviosismo reemplazó a la apatía. El objeto ya no era una mota, era una figura, cayendo en picado hacia ellos a una velocidad aterradora, el aire a su alrededor ardiendo por el descenso. ¿Qué demonios es eso? Nadie tuvo tiempo de responder. Con un rugido ensordecedor, la figura atravesó el cielo y, justo cuando golpeó dentro de los muros del castillo, una voz resonó en todas direcciones, fuerte y dominante. Explosión. El suelo se convulsionó. Una onda expansiva atravesó las paredes, desgarrando ladrillos, destrozando ventanas y arrojando a varios guardias de las torres. Una columna de humo y fuego salió del patio central del castillo, tragándose todo con una luz cegadora. Los aventureros en las paredes se congelaron, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. El silencio que siguió a la explosión fue roto solo por el gemido del metal deformado, el crujido de la piedra fracturada y los gritos de los atrapados en la explosión. ¿Qué fue eso? Uno gritó, agarrándose las orejas, todavía tambaleándose por el rugido. Hemos sido atacados. El enemigo está adentro. El pánico se extendió como la pólvora. Esto no tenía sentido. Nadie podía traspasar los muros del castillo. Nadie podía penetrar sus defensas tan fácilmente. Pero la realidad estaba ahí, innegable. El enemigo estaba adentro. Dentro del salón principal del castillo, y Aquintos disparó erguido desde su trono improvisado, con los ojos muy abiertos. La explosión había sacudido todo el edificio, derribando antorchas de sus monturas y lloviendo polvo del techo. Imposible. Gritó, con la voz entrecortada por la incredulidad. Todavía había demasiado tiempo. Esto no puede estar sucediendo tan pronto. Los otros miembros de la familia Apolo se revolvieron, algunos agarrando armas, otros congelados en confusión. La habitación que había estado llena de burlas y confianza engreída hace solo unos momentos ahora se disolvió en caos. Cassandra y León, que había estado suplicándoles entre lágrimas que no comenzaran esta guerra, cayó de rodillas en el momento en que ocurrió la explosión. Su respiración era irregular, le temblaban las manos. Y, sin embargo, sus labios se movieron, susurrando como si el destino mismo hubiera respondido a sus gritos. Te lo dije, yo te dije que iba a suceder algo terrible, a una calamidad. Daphne corrió hacia ella, agarrándola de los hombros. Cassandra, ahora no es el momento. Pero Cassandra apenas la oyó. Todo su cuerpo tembló de terror visceral. Ella había sentido venir la catástrofe, y ahora, había llegado. Y Aquintos apretó los puños, con la mandíbula apretada por la furia. El plan había sido perfecto. Tenían la ventaja, los números, el tiempo. Y, sin embargo, el enemigo ya estaba adentro, como un rayo estrellándose en el cielo. Encuentra al intruso y destrúyelo de inmediato. Ladró, su voz se tensó por debajo de la rabia y el miedo. No dejes que dé un solo paso más.